La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras como alternativa a otra posibilidad también usual, ejecutarlos. También fue la suerte de algunos pueblos conquistados. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas o apremio individual. Entre los indígenas del norte de América, la esclavitud puede datar de 1500 años antes de Cristo. El florecimiento cultural de la Atenas de Pericles o de la Roma clásica estaba fundamentado en una economía basada en la fuerza de trabajo esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es un fenómeno natural. En Europa, con la transición del esclavismo al feudalismo, a partir de la crisis del siglo III, la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no era esclava, salvo en los sitios como Al-Andalus, donde seguían siendo la principal mano de obra. No obstante, la esclavitud no desapareció y se mantuvo como una condición social más o menos marginal durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, cuando los bereberes del norte de África esclavizaron a 1.25 millones de europeos entre 1500 y 1800 y renovándose en su occidente durante la colonización de América. La esclavitud en Asia continuó sin mayores cambios hasta los siglos XIX y XX. La lucha contra la esclavitud costó muchas vidas. El saldo de las 3 guerras serviles en Roma es de al menos 170.000 esclavos caídos en batallas o ajusticiados posteriormente. La Guerra de Secesión, que acabó con la esclavitud en los 11 estados de Estados Unidos donde era legal la misma, de un total de 33 estados en 1861, consumió al menos 620.000 vidas entre los combatientes, entre ellos unos 580.000 no afrodescendientes. El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición se celebra el 23 de agosto. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre. En la Iglesia Católica, el Día contra la Trata de Personas es el de la patrona de las víctimas de la esclavitud, Santa Baquita, quien fue esclava en África entre 1877 y 1885. Los tratados internacionales contemporáneos, como la Convención sobre la Esclavitud de 1926, recogen la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. No obstante, sigue existiendo arraigada culturalmente en determinados países como India, Sudán y Mauritania, y ha reaparecido en otros bajo ciertas condiciones excepcionales, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático o determinados tipos de prostitución en todo el mundo. Los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de esclavos en una gran civilización es Mesopotamia durante la época sumeria, si bien muy limitada. En el antiguo Egipto, un número de esclavos suficientes como para tener cierta importancia social solamente se dio en algunos períodos, especialmente en el Imperio Nuevo. Sus rivales, los hititas, esclavizaban a los prisioneros de guerra, situación común entre muchas sociedades antiguas. Muchos esclavos provenían de las conquistas. En Roma, también eran recogidos por los traficantes de esclavos los niños abandonados, por ejemplo, en las puertas de las casas, cuando el pater familia no quería reconocer su paternidad, ya que él poseía el poder del ius exponendi. Un hombre libre también podía convertirse en esclavo para tener que pagar una multa por haber cometido algún delito. Se debate si las culturas mesoamericanas que conocían la rueda no llegaron a emplearla con fines utilitarios a causa de una sobreabundancia de esclavos.
En Europa, durante la Edad Media, persistió en zonas marginales como Escandinavia, donde los vikingos importaron tantas gentes esclavizadas durante saqueos que se alteró la composición genética escandinava, o como en Al-Andalus, donde la principal mano de obra era esclava, ya que la ley sharia de los musulmanes permitía la esclavización de los cristianos españoles y de los animistas negro-africanos. Mucho de la esclavitud medieval era agraria, al ser una sociedad rural y doméstica, y en el Imperio Romano, con el avance del cristianismo, se fue suavizando la situación de los esclavos con la subida al poder de Constantino I el Grande. Ya se estaba produciendo una síntesis entre la romanidad cristiana y la germanidad pagana, lo que introdujo en el imperio la servidumbre germánica, que fue legalizada como castigo más benigno que la condena a muerte por el mismo Constantino mediante un edicto en el 322. Existe un intenso debate entre historiadores respecto a la cronología, las causas y las formas en que se produjo la desaparición de la esclavitud. Las posturas que sitúan la desaparición del sistema esclavista en fecha más temprana, en la época de las invasiones bárbaras del siglo V, serían las de los historiadores marxistas, incluido el propio Karl Marx. Por otro lado, autores como Georges Duby o Pierre Bonacieux la sitúan en el siglo XI, en medio de la llamada Revolución Feudal. Según este último autor, el auge del esclavismo se daría en el siglo VII, en plena Alta Edad Media. A pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud y de estar oficialmente prohibida en casi todos los países, la esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales como en forma de nueva esclavitud. Según un estudio publicado en el año 2000, podría haber unos 27 millones de esclavos en todo el mundo. En el estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 2012, se estima en cerca de 20,9 millones. Esto es, 3 de cada 1000 personas en el mundo son víctimas de trabajo forzado. Uno de los países que mantiene la esclavitud y la protege es Mauritania, contra cuyo gobierno se alzaron varias voces en el año 2005. Asimismo, en muchos lugares del mundo siguen existiendo zonas donde hay gran cantidad de personas viviendo en un régimen de esclavitud similar a los de la antigüedad, sobre todo en zonas donde las administraciones prácticamente no existen, no llegan fácilmente o no se oponen y luchan contra ella debido a la corrupción de los funcionarios que deben controlarla, como en la selva amazónica. Según el Departamento de Estados de Estados Unidos, en la actualidad existen entre 90.000 y 300.000 personas esclavas en Sudán. Estos esclavos, hoy por hoy, son comprados y vendidos en mercados de esclavos modernos. En 1989, una mujer o un niño de la tribu Dinka costaba unos $90. Varios meses después, el precio cayó hasta los $15, ya que la oferta era muy superior. Se les obligaba a cambiar su religión y a convertirse al Islam. Se les cambian sus nombres por otros árabes y son forzados a hablar una lengua que no conocen. La organización humanitaria Christian Solidarity International lleva desde 1995 comprando esclavos para liberarlos, pagando $50 por cada uno. En muchas partes del mundo se dan casos de esclavitud relacionada con la explotación sexual. En muchas partes del mundo se dan casos de esclavitud relacionada con la explotación sexual. Trata de personas, tráfico de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud.